Bienvenidos a esta clase del curso Introducción a la Programación de Computadoras 2. En esta primera parte de la clase continuaré presentándote aspectos relacionados con el tipo de datos llamado clase. Específicamente te explicaré el concepto de constructor de una clase. Tenemos entonces que un constructor es un tipo especial de función miembro que por lo general es pública. Se invoca automáticamente cuando se declara un objeto de la clase. El constructor debe tener el mismo nombre de la clase, esto es, si la clase se llama cuenta bancaria, el constructor se llama cuenta bancaria. Si la clase se llama dibujo, el constructor se llama dibujo. Se tiene además que una definición de un constructor no puede devolver un valor y además se puede utilizar para inicializar variables miembro cuando se declara un objeto. Veamos un ejemplo de un constructor para la clase cuenta bancaria. Comenzamos con la definición de la clase, class cuenta bancaria, nuestra llave que abre, y en la parte pública vamos a colocar el constructor cuenta bancaria, es decir, el constructor tiene el mismo nombre de la clase. La clase se llama cuenta bancaria, el constructor se llama cuenta bancaria. Es una función con la diferencia, como dije anteriormente, que no devuelve ningún tipo de valor. No devuelve ni un entero ni un real. Vemos que acá no tenemos escrito absolutamente nada. Este constructor tiene tres parámetros: dólares de tipo entero, centavos de tipo entero y tasa de tipo doble. E inicializa el saldo de la cuenta con dólares puntos centavos y la tasa de interés con el valor tasa, es decir, con los valores que se pasan como parámetro. Acá tenemos las dos funciones fijar, que también dijimos que las podemos llamar set, que son las funciones de cambio con 3 parámetros y con 2 parámetros. Estas fueron explicadas en la lección pasada. Y tenemos la función actualizar, tenemos las dos funciones de acceso, obtener saldo y obtener tasa, una para cada uno de las variables miembros que vamos a definir posteriormente, y la función salida que nos escribe los valores de las variables miembros en el flujo de salida que nosotros hayamos pasado como parámetro. Como dije anteriormente, el constructor se llama cuenta bancaria, que es el nombre de la clase, eso siempre lo tenemos que tener presente. Y el prototipo del constructor no comienza con void ni con algún otro nombre de tipo. Esas son las dos cosas que diferencian o distinguen a un constructor de cualquiera otra función miembro de la clase. Continuando con la clase cuenta bancaria, nos falta por definir en la sección privada las variables miembros y la función miembro fracción. Estas fueron explicadas también en la lección anterior, o sea, en la lección 2. El saldo, que es de tipo real, la tasa de interés, que es de tipo real, y la función privada fracción, que devuelve un valor real. Veamos ahora un ejemplo de declaración de objetos con constructores. En este caso, estamos trabajando con la clase cuenta bancaria, que la hemos redefinido agregándole el constructor cuenta bancaria, y vamos a trabajar con dos objetos de la clase o del tipo de datos cuenta bancaria, para lo cual nosotros declaramos estos dos objetos escribiendo cuenta bancaria, el nombre del objeto 1, que es cuenta 1, entre paréntesis, tres valores 10, 50 y 2.0, el objeto cuenta 2, y entre paréntesis tres valores 500, 0 y 4.5. ¿Qué hace esta declaración? Esta declaración crea dos objetos. El objeto cuenta 1 se inicializa de modo que va a representar una cuenta bancaria con un saldo de 10.50 y una tasa de interés del 2.0%.
En este caso, cuando decimos esto que está acá, se crea el objeto cuenta 1 y luego se invoca al constructor cuenta bancaria con estos tres argumentos o parámetros. Una vez que se invoca el constructor, los variables miembros, saldo toma el valor 10.50 y tasa de interés toma el valor 2.0. Exactamente lo mismo ocurre para el objeto cuenta 2. Cuando escribimos cuenta 2, 500, 0, 4.5, esto va a representar una cuenta bancaria con un saldo de 500.00 y una tasa de interés de 4.5. Se crea el objeto y una vez que se crea el objeto, entonces se invoca al constructor cuenta bancaria con los argumentos 500, 0 y 4.5. Por tanto, al saldo se le asigna el valor 500.00 y a la tasa de interés se le asigna el valor de 4.5. Veamos ahora cómo se define un constructor. Y tenemos que la definición de un constructor se va a realizar exactamente de la misma forma que definimos cualquier otra función miembro. Por ejemplo, el constructor para la clase cuenta bancaria, que vamos a escribir, cuenta bancaria, que es el nombre de la clase, dos puntos, cuenta bancaria, que es el nombre de la función. Recordemos que la función, el constructor, siempre va a tener el mismo nombre de la clase. Sus tres parámetros, entero pesos, entero centavos y real tasa. Tenemos que si pesos es menor que 0 o centavos es menor que 0 o tasa es menor que 0, se manda a escribir en la pantalla de la computadora valores no válidos para dinero o tasa de interés y se fuerza la terminación de la ejecución del programa con el exit 1. Si esta condición es falsa, pues se inicializan las dos variables miembros. A saldo se le asigna pesos más 0.01 por centavos y a tasa de interés se le asigna el valor de tasa. Fíjense que estas variables que están aquí realmente son los parámetros de entrada al constructor. Recordemos que el nombre de la clase y el nombre de la función son los mismos, es decir, el nombre del constructor siempre va a ser el mismo nombre de la clase. En este caso, el constructor es una función, eso también lo tenemos que recordar. El constructor es una función miembro de la clase que se le llama constructor porque construye, crea un objeto de la clase. Veamos ahora el aspecto relacionado con la invocación a un constructor. Y es que un constructor no se puede invocar como se invoca cualquier otra función miembro de la clase que no sea un constructor. Por ejemplo, esto que está acá no se puede hacer. Acá estamos declarando un objeto cuenta 1 de la clase cuenta bancaria y de acuerdo a lo que vimos en la lección pasada, nosotros podíamos decir el nombre del objeto, punto, el nombre de la función miembro. En este caso, cuenta 1, punto, cuenta bancaria con sus tres parámetros o argumentos 10, 50 y 2.0, es decir, los valores de los parámetros o argumentos. En este caso, esto no puede hacerse porque ya dijimos que la función constructor o la función miembro constructor se comporta de manera distinta a las funciones miembros de la clase. Que dijimos anteriormente que un constructor realmente se invoca en la declaración de un objeto. Cuando decimos cuenta bancaria, cuenta 1, 10, 50 y 2.0 es la manera correcta de invocar al constructor. Aquí la invocación se hace de manera implícita. Como expliqué en la transparencia anterior, se crea el objeto cuenta 1 y después se invoca automáticamente al constructor, es decir, la invocación no se hace como acá, que nosotros explícitamente tenemos que invocar a la función miembro, sino que se crea el objeto y automáticamente se invoca al constructor y se le asignan los valores a las variables miembros del objeto.
Conclusión, esto es incorrecto, esto no debe hacerse. La manera correcta de invocar a un constructor es esta que está acá. Resumiendo, ¿qué hace esta sentencia? Crea un objeto de la clase cuenta bancaria e invoca al constructor para inicializar las variables miembros del objeto. Veamos el tema de sobrecargar constructores. En este caso, se puede sobrecargar en un nombre de constructor de la misma forma que se puede sobrecargar cualquier otro nombre de una función miembro, como vimos en la lección pasada. ¿Qué es la sobrecarga? ¿Qué fue lo que vimos? Que varias funciones, pueden tener el mismo nombre y se diferencian en el número y tipo de parámetros. Al igual que se puede sobrecargar una función miembro en esta clase, también vimos que en el ejemplo anterior, que fijar la tenemos con 2 parámetros y la tenemos también con 3 parámetros. Lo mismo se puede hacer con los constructores. Es bien común sobrecargar los constructores para poder inicializar los objetos de formas diferentes. Vamos a ver entonces otros posibles constructores para la clase cuenta bancaria. En este caso, defino mi constructor cuenta bancaria y si ustedes se fijan, solamente esta función o este constructor tiene 2 parámetros, el saldo y la tasa de interés. El constructor que acabamos de ver anteriormente tiene 3 parámetros, este tiene 2 parámetros, saldo y tasa de interés. Cuando vamos a declarar un objeto de tipo o de la clase cuenta bancaria, nosotros podemos decir cuenta bancaria, cuenta 1, con 2 valores, 100 y 2.3. ¿Qué significa esto? Que si cuando esto ocurre, ¿qué constructor se va a ejecutar? Este que acabamos de definir, el constructor con 2 parámetros. Por tanto, el objeto cuenta 1 se inicializa de modo que va a representar una cuenta bancaria con un saldo de $100 y una tasa de interés de 2.3%. Otro posible constructor para la clase cuenta bancaria es el constructor con un solo parámetro. Se define en este caso un parámetro o argumento llamado saldo que es de tipo real. Para declarar un objeto del tipo de datos de la clase cuenta bancaria con este constructor, decimos cuenta bancaria, cuenta 1, es decir, el nombre del objeto y entre paréntesis el valor que queremos pasar como parámetro. En este caso es 100. Por tanto, el objeto cuenta 1 se inicializa de modo que representa una cuenta con un saldo de $100.00, que es el valor que estamos pasando como parámetro, y una tasa de interés del 0.0%. Otro posible constructor para la clase cuenta bancaria sería el siguiente. En este caso, tenemos cuenta bancaria y un solo parámetro, tasa de interés. Es decir, este también tiene un solo parámetro, pero en este caso de tipo doble y el nombre es tasa de interés. Para declarar un objeto de la clase o el tipo de datos cuenta bancaria utilizando este constructor, diríamos el nombre de la clase cuenta bancaria, el nombre del objeto cuenta 1 y el valor del parámetro 2.3. Acá vamos a tener entonces que el objeto cuenta 1 se inicializa de modo que va a representar una cuenta bancaria con un saldo de $0.00 y una tasa de interés del 2.3%. Tenemos ahora otro
posible constructor para la clase cuenta bancaria y es el constructor sin parámetros. Este constructor en el que no se definen parámetros también se le conoce con el nombre de constructor por defecto. En este caso colocamos el nombre del constructor, cuenta bancaria, paréntesis que abre, paréntesis que cierra, punto y coma. Es decir, no colocamos nada acá adentro. Para declarar un objeto de la clase o tipo de datos cuenta bancaria utilizando este constructor por defecto, vamos a escribir cuenta bancaria, el nombre del objeto, que en este caso es cuenta 1, punto y coma sin paréntesis, aun cuando acá pongamos los paréntesis en la definición de la función, cuando vamos a declarar el objeto utilizando el constructor por defecto no vamos a colocar los paréntesis. En este caso, el objeto cuenta 1 se va a inicializar de modo que va a representar una cuenta bancaria con un saldo de 0.0 dólares y una tasa de interés del 0.0%. Bueno, acá realmente es 0.00 dólares. Acá podemos observar que cuando un constructor no tiene parámetros, como dije anteriormente, los paréntesis no se incluyen en la declaración del objeto. Esto es algo para recordar esto que les dije acá arriba. Para definir el constructor por defecto, en el ejemplo que estamos siguiendo, que es para la clase cuenta bancaria, lo hacemos de la siguiente manera. El nombre de la clase, dos puntos, el nombre de la función, miembro, que en este caso lo estamos llamando constructor, que es cuenta bancaria, el mismo nombre de la clase, paréntesis que abre, paréntesis que cierra, la llave que abre, y simplemente a la variable miembro saldo le asignamos 0 y a la variable miembro tasa de interés le asignamos 0.0. Es necesario que siempre incluyamos un constructor por defecto, incluso cuando no se desea inicializar las variables miembros. Siempre nuestros programas de ahora en adelante van a contener como mínimo el constructor por defecto. Siempre vamos a escribir este constructor en nuestros programas. En la próxima parte te mostraré un ejemplo de un programa escrito en lenguaje de programación C++, en el cual se utiliza una clase con constructores.